Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Cháchara Literaria. Quiero darle un especial agradecimiento a todas las chacharets y los chacharets que nos están escribiendo, porque ya se han manifestado los primeros 4 o 6 chacharets hombres, lo cual me parece muy genial, porque hasta hace poco yo sentía que éramos una comunidad de puras mujeres. Así que les mando un abrazo a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Nenu Monster? ¿Cómo estás, amiga? Oye, antes de que empecemos, les agradecemos mucho este nuevo apoyo que estamos teniendo en YouTube, porque por fin sus tías ya pudieron subirlo a YouTube. No, les voy a decir la verdad, es que es mucha talacha y como estamos siempre Gina y yo solitas, pues lo tenemos que hacer entre las dos. Y pues nada, ya están los episodios, vamos a irlos subiendo poquito a poco, todos los demás. Va a llegar un momento en que todo el canal de @Cháchara Literaria en YouTube ya los van a poder ver. Mira, ¿sabes cuál es la gran ventaja? Que hoy recibimos un mensaje que decían, oye, en lo que van hablando van poniendo las fotos. Esa es la idea de YouTube, que en lo que nos están escuchando vamos a ir pasando qué libro es del que estamos hablando, la foto de la que estamos hablando, la mujer o el tipo del que estamos hablando, vamos a empezar a poner las fotos. Entonces, bueno, va a ser un poco estático porque no estamos nosotros en la pantalla, porque en realidad no somos el centro, pero lo que queremos es que sea visual el podcast. Entonces vamos a ponerle todos esos slides y pantallitas. Y también esta es una opción más para aquellas personas que no se Exacto. sienten muy cómodas en las plataformas y que últimamente sienten que no están recibiendo de las plataformas sonoras lo que quisieran. Ahí está YouTube, está el canal. La idea es irlo creciendo poco a poco. Y yo sí quiero agradecer a Nenu, porque la neta es que ella es la que más chambea en el podcast, Nenu Monster. Muchas gracias, hermana, muchas De gracias. todo corazón, de todo amor. Oigan, y también antes de arrancar, ¿por qué no comentamos lo que nos sucedió el sábado en tu pijamada en un Monster, que Me fue encantó. muy hermosa? Me encantó, me Oye, fascinó tu gracias, pijamada. antes que nada, a ti, gracias por ir, porque ahora sí ya no me pudieron decir, ¿dónde está Gina? Porque Gina estaba ahí. Entonces hubo muchas chacharets que se acercaron a ti, que les dio mucho gusto vernos juntas. Ya lo vamos a hacer más seguido, ya es algo que vamos a hacer más seguido. Por ejemplo, vamos a estar en Querétaro juntas, vamos a estar en Monterrey, Aguas Monterrey, porque vamos para allá, para la FIL. Entonces, pues para Guadalajara probablemente también. Entonces, ahí vamos a andar ya más juntas que antes, pero pues ya nos van a poder ver. Yo te agradezco enorme que hayas ido con tu hija, o sea, es una preciosa Javiera, y el peluche que me regalaron y la gente que fue. Oye, quiero que hablemos de cómo te sentiste llegar en pijama. Em, yo quiero decirte, antes de que decirte cómo me sentí en pijama, decirte que tu peluche se llama Mistral, ¡Ay! por Gabriela Mistral. ¡Claro! Que te traía una tarjetita ahí que decía Mistral, pero luego creo que se le cayó y Javi me dijo, dile a Nenu que se llama Mistral. Le dije, yo le voy a decir. Ok, Es un peluche morado con sí. muchos pelos. Es Ujú. como un gatito, el Mistral, le Mistral, no sé. Nenu, sí quiero reconocer, amiga, que te aventaste una presentación muy original, muy bonita. De las 12,000 presentaciones de libros a las que he ido, reconozco que esta es la más original y la más chida en la que he estado, sintiéndome parte de tu comunidad, con todas tus lectoras, con las chacharets, y la neta es que estuvo fantástico. ¿Cómo me sentí saliendo en pijama? Pues mira, yo creo que es un acto casi revolucionario al cual tendríamos que recurrir más seguido, esta onda de Sí, vernos bien o vestirnos apropiadamente según el evento y demás. Lo entiendo, son etiquetas sociales, son también etiquetas de convivencia, pero sí reconozco que estuvo muy delicioso ir a una presentación en pijama, encontrarte con otras morras en pijama. Se habló por ahí de la vergüenza, se habló por ahí de salir de este lugar condicionado por la sociedad, descolocarte un poco. Y yo vi pijamas de todo tipo, de seda, mamelucos, del gato de Alicia en el País de las Maravillas, del Grinch, de franela, heredadas, rotas, pants, playeras. Ahora sí, Nenuque, de todo. ¿Y tú cómo te sentiste? Cuéntanos. increíble. Es que creo que la conversación venía también un poco por el lado, ahora que estamos promocionando el Chismecito Volumen 2, que es el de las mujeres, que es el rosa, donde hablamos de puras, y todo esto que viene porque yo dije, vamos a hacer la pijamada literaria, y creo que se hace demasiado snob y formal el asunto, cuando la lectura tendría que ser divertida. Entonces, algo que se me ocurre, que se me ocurrió fue decir, pues, ¿por qué no nos vamos en pijama? La pijama es como lo más cómodo que puedes tener. Vas a romper una norma social que seguramente muchas de las que salieron, que me contaron, fue como un, ¡ih! ¿Te vas a ir en pijama?
y otras estaban de verdad fascinadas con la idea de por primera vez atreverse a salir en la ropa más cómoda que tienen. Como dices, había mamelucos, y yo pensaba, bueno, si la gente de Harry Potter y Superman hace cosplay, ¿por qué nosotros no? Hacemos cosplay de pijamas. Entonces, como bien dices, había de todo. Llegaron con chancla, con pantufla. Yo llevé una bata, eh, llevé un pantalón de maternidad que compré en Zara, que con ese duermo, porque es lo más cómodo de este mundo, es lo más perro cómodo, amigas. Aunque no estén maternando, vayan a la parte de maternidad de Zara, de Bershka, y van a encontrar pantalones súper cómodos para dormir, para estar en tu casa, ¿no? Entonces yo traía esos pantalones, me llevé mis pantuflas. Elvira Lisiaga, que me hizo favor de acompañarme en esta presentación, también iba en pijama, pero ella me dijo, yo no uso pantuflas, voy a salir en calcetines. Y salió con calcetines, ¿sabes? Entonces creo que todo lo que pasó fue mágico. Les agradezco un montón a todas haberse atrevido a romper esa norma que siempre está impuesta de vístete bien, peínate bien, se te ve la falda descosida, te subo ¿no? Y es como, bueno, habrá lugares en donde podamos y tengamos que ir así, como tus lugares de trabajo, pero un fin de semana, un sábado en la noche, el mejor plan es verte con tus amigas en pijama, definitivamente. No, y si hay algo ahí con la pijama que es muy rico. O sea, yo, por ejemplo, iba con una pijama que me regaló mi mamá hace muchos años, pero que me gusta mucho, ya está un poquito descolorida y demás, pero justo el paso de los años, esas trayectorias nocturnas, esos sueños a los que me ha acompañado, la hacen un objeto que yo quiero mucho. Esa pijama que ha estado conmigo ahora sí que en las buenas y en las malas, en las gripas y en las noches más seductoras, me cae muy bien. Así que yo creo que sí, Amén. está bueno que hagamos una iniciativa de ponerse pijama, juntarte con las amigas, leer, echar vinos, chismear, háganlo, porque sí, está muy rico y vale toda la pena. Nenu Monster, felicidades, amiga. Estoy muy Muchas orgullosa gracias de por ti, ir, amiga. muy Y de aquí en orgullosa de ti. adelante vamos a inaugurar las pijamadas literarias. Entonces, espérenlas muy pronto. Claro, ya se me ocurrió y dije, claro, vamos a hacer pijamadas literarias donde, les adelanto, Amo. claro, podríamos tener no 2 horas, porque pues es una librería, tienen una hora de cierre, tenemos que salirnos, pero probablemente conseguir un lugar donde podamos cantar karaoke, nos podamos pintar las uñas, podamos chismear, podamos leer un rato. Pijamada, literal, pijamada. Entonces, pues, ¡ay, qué emoción! Muchas gracias a todas por ir. Pero ahora sí, vamos a darle paso a lo que nos truje Chencha. Maestra, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? El día de hoy les voy a hablar acerca de una pieza, una fotografía de Tina Modotti que se llama Hombres leyendo el machete. Por favor, teléfonos a la mano, busquen esta imagen, Hombres leyendo el machete, o si nos están acompañando en nuestro canal de YouTube, pues la van a ver a continuación. Hombres leyendo el machete es una fotografía que se realizó aproximadamente en 1929. ¿Por qué es interesante? Porque es la primera vez que en Cháchara Literaria analizamos una pieza cuyo personaje principal no es una mujer leyendo, sino son muchos hombres leyendo, pero está tomada por una mujer, en este caso Tina Modotti. La composición está llena de sombreros de ala ancha, estos sombreros muy típicos de México, quizás hasta regionales, cayendo ahora a la distancia en el folclore, que enmarcan el centro visual, es decir, el periódico. El Machete es un periódico que fue muy importante y no se trata solamente de informarse. Esa imagen es en sí un acto político, es un gesto de organización y también de conciencia de clase. Si se fijan bien, en el machete vamos a encontrar a ver, déjenme los cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cerca de 7 hombres escuchando a probablemente el único compañero que sabe leer. Si todos supieran leer, pues cada quien tendría su periodiquito, como lo hemos visto en fotografías de clases altas, donde cada individuo tiene su periódico personal. Aquí vemos a un solo individuo, repito, probablemente el único que sabía leer, contando en voz alta las noticias de este importante periódico llamado El Machete. El nombre también tiene una dualidad interesante y es que el machete, el instrumento como tal, tiene la capacidad de abrir caminos, tiene la capacidad de aniquilar personas, tiene la capacidad de mandar una señal de no pasar. O sea, el machete en sí mismo tiene muchos significados. La estética de Modotti, pues, es realmente muy particular. Ella en esta imagen captura un momento de transmisión de conocimiento en un entorno popular. Ahí reivindica la inteligencia del pueblo,
el poder transformador de la palabra impresa y también el mensaje de la fotografía conecta directamente con varias cosas que yo alcanzo aquí a ver, que es, por un lado, conecta con la alfabetización. Aquí vemos por primera vez y a partir de ahora en otras oportunidades el pueblo leyendo. Esto es un gran avance. Esto nos habla de que hay organización y nos habla de que también vienen en corto militancias. Habla de la lucha agraria, habla del comunismo, habla de resistencia y habla también de algo fantástico que es la comunidad como un acto subversivo. Es muy importante que tomemos en consideración quién fue Tina Modotti. Tina Modotti no nació en México, pero pasó muchos años aquí en México. Ella nació en Italia, en Udine, en 1896. Emigró primero a San Francisco en 1913 con su familia y ahí trabajó como costurera, como modelo, como actriz y más adelante encontró en el arte una forma de manifestación. Fue una fotógrafa sumamente activa y además esta conciencia social que venía de su contexto europeo, italiano, pues hizo siempre que en su obra hubiera conciencia de clase. Ella conoció al fotógrafo Edward Weston en 1921 y se convirtió en su mentor, además de su compañero de vida, y juntos instalaron un estudio aquí en la Ciudad de México en 1923. Ella llegó a México y dijo, ¿qué es esto? No lo puedo creer. O sea, fue de estos personajes que, como sigue pasando hasta la fecha, llegaron a México y ella se impresionó con todo lo que veía, con la flora, con la flora, con la fauna, con la comida. Ella venía además muy influenciada por la vanguardia nacionalista posrevolucionaria y ahí tuvo un cruce importantísimo con Rivera, con Orozco, con Siqueiros. Ella fotografió murales, fotografió trabajadores, indígenas y escenas cotidianas con una estética moderna y muy comprometida. Es importante que vean sus obras, blanco y negro, plata sobre gelatina, y ella identificó rápidamente cuál era como esa dimensión creativa, pero también cultural y política que embargaba al país completo. Ustedes imagínense, ella estuvo vinculada a intelectuales como Frida Kahlo, los muralistas, Antonieta Rivas Mercado. Así que bueno, ahí habla mucho también de su interés por el activismo político y desde el exilio también cómo fue narrando y contando la historia de nuestro país. Búsquenla, Tina Modotti de verdad es interesantísima. Su carrera fotográfica fue breve, pero fue muy intensa. Se sabe que hay alrededor de 200 imágenes y es muy reveladora porque globalmente nos ha podido ayudar a entender cómo era visto también el contexto político y social de un país que en una posrevolución impulsó no solamente la cultura, sino que dio origen a los cimientos de lo que más adelante se convirtió en toda la cultura y la conversación artística de un país completo. Así que bueno, espero que disfruten esta foto. Me parecía interesante compartirla, por un lado por sus conexiones con nuestra queridísima Frida Claro, Diego, Kahlo, Diego Rivera y toda esta eh, gente que contribuyó mucho al arte, pero sobre todo esta imagen me parece muy potente, muy poderosa, porque si bien vemos a un grupo de hombres leyendo el machete, quien tomó esta fotografía fue una mujer dando a la lectura, dando a esas palabras el completo y absoluto protagonismo. Muy Porque además, bien. ya vieron que no hay ni un rostro, vemos puros Es, sombreros y el machete, o sea que eso también es bien poderoso. órale, está súper interesante esta foto. Cuando me dijiste, es que son hombres leyendo el machete, y dije, ay, no, Gina, ¿por qué? Y en eso, wow, vino la explicación. Obviamente tenemos que poner el trabajo de las mujeres, aunque estén fotografiando hombres, que esa es la Sí. idea. Hombres fotografiando mujeres o pintando mujeres, también esa es la idea. Entonces, pues nada, qué bonito. Oye, y hablando de Tina Modotti, si quieren después les contamos ya bien su vida, pero tuvo una vida, hija, también bien conflictiva. Latino también era bien perrucha, bien revolucionaria, bien comunista. La armó de a pedo todo el tiempo. Y fíjate que cuando estabas hablando de la relación que tuvo con Weston, con este fotógrafo, ¿era fotógrafo? ¿Weston? Sí, era Sí. fotógrafo, Ah, era su mentor además ándale. y bueno, y pareja. Fíjate Ajá. que ella, yo a partir de ahí voy a retomar y les voy a contar un petit chisme, que ella se enamora y se hace novia de un señor que se llamaba Julio Antonio Mella, que él fue el fundador del Partido Comunista Cubano. Fíjate que cuando venían caminando un día, güey, se lo asesinaron en la cara.
Tina vio cómo, ¡pum!, se cayó este señor. Obviamente, digo, tenía muchos conflictos, venían perseguidos, venían espiados, y llegó un momento en que le dieron crán a la vida de Julio Antonio y ella estaba ahí, güey, cuando lo mataron, cuando lo asesinaron. ¿Y qué crees? Que hay una foto que Tina Modotti tomó de ese momento. Y hay una foto muy famosa donde está Julio tirado, muerto, y lo tomó Modotti. O sea, la tomó la fotografía Wow. Modotti en ese momento. O sea, sí está muy impactante. Entonces, después de ahí, a ella, por todos los pedos comunistas y por todo lo revolucionaria que era, pues acuérdense que los extranjeros tampoco podemos ir a hacer desmadres a otro país porque nos sacan, ¿no? Y de pronto, pues a ella, con todos los pedos que había en México, le expulsan porque ella también estuvo sospechosa y involucrada de alguna manera, aunque nunca se le pudo probar al 100% en el intento de asesinato de Pascual Ortiz Rubio, que fue un presidente Mm. de Ciudad de México. Entonces, con todo este bagaje que ella traía, de ser revolucionaria, de ser pedera, de ser izquierdista y de andar, pues, de argüendera, ¿no? De argüendera en un país cuando eres extranjera. Todo esto le llamó los focos y la atención a la gente del gobierno y la tenían, pero mira, en la mira. Y después de que pasa lo de Ortiz Rubio, pues ella la expulsan de México, porque le dijeron, ya estuvo, o sea, nunca le pudieron probar con papeles en la mano que ella estuvo involucrada en ese asesinato. Entonces ella se va pobre, flaca, ojerosa, cansada, tiene que huir. Pero, mana, solamente llevaba $400. O sea, era lo único que tenía. La mandaron sin chivas, sin calzones, la mandaron para afuera y pues nada, ella vivía muy pobre. Y aquí viene otra vez un tema que tenemos con ella, porque resulta que estaba la policía secreta de Mussolini, que también la andaba vigilando, que ella era un problema para la política. Entonces la policía secreta, supongo que era la KGB, no, no sé, pero la traía en la mira. Entonces cuando ella llega a Europa, la están persiguiendo. Entonces ella se da cuenta y huye a España. Se va sin papeles, se va sin dinero y otra, pues ya no tenía nada, ¿no? Vivía muy precariamente. Y después de ahí ella va a Rusia, va a París y se regresa a España durante la Guerra Civil. Ahora, fíjate, en todos estos años, ella nunca dejó de estar en el Partido Comunista, celebrando reuniones clandestinas por toda Europa, y en 1939 regresa a la Ciudad de México y entra ilegal, entra ilegalmente. O sea, es que sí tiene un montón de cosas. Entra ilegalmente con el nombre de Carmen Ruiz Sánchez. Y bueno, también su muerte es muy curiosa. Una noche que le invita Pablo Neruda, cuando vivía aquí, que también andaba de exiliado y estaban todos en México, la invita a su casa y ella en el transcurso la matan en el coche. Ujú. Y pues nada, nadie sabe si la mandaron matar, si fue Sí. un accidente o fue un asalto, pero pues nada, fue algo muy curioso la muerte de Tina Modotti. Bueno, ahora que estabas hablando de Tina, también es importante contarles que ella fue descrita como la mujer más hermosa y peligrosa del comunismo. O sea, estamos hablando Órale, de una figura relevante. Y órale. Pablo Neruda justamente escribió un epitafio para ella y decía, cito, Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes, tal vez tu corazón oyó crecer la rosa. Oh. Hay algo también en esta mujer que a mí me parece bien interesante y creo que termina siendo un poco esta atmósfera que rodea a muchas mujeres de la época, pues que eran bohemias, burguesas. Ella especialmente era muy femenina, siempre Mm. vestida al último grito de la moda, muy talentosa, pues claro que era una morra incómoda. No tenía como todas las Claro. características que les molestaban a la mayoría de las personas, inteligente, de mente muy ágil, hablaba varios idiomas, y a pesar de todos estos escándalos y sobre todo de la prensa derechoide, hay que decirlo que quien la señalaba constantemente, pues Ujú, obviamente era esta fracción de la sociedad que era muy de derecha y la acusaban por todo. Muy ujú. artística, muy vistosa, habla demasiado, se viste muy sexy, o sea, todo les parecía fuera de lugar. Ok. Y hablando de chismes también, les quiero contar que fue retratada por Diego Rivera en el mural de Chapingo, donde aparece como una mujer mestiza con mirada desafiante. Y se dice, no está comprobado, pero que, bueno, Frida sentía una atracción importante por Tina Modotti, le gustaba mucho, es una mujer que le atraía sexualmente. Y se rumora que Rivera y que Tina Modotti también tuvieron una affair
aunque ambos siempre lo negaron. Pero este rumor ¿Con está muy, quién? muy, ¿Con muy quién? fuerte. Con Diego Rivera, Ah, como ujú, todas, ¿no? ok, Como siento que a la distancia también, ya saben, la historia solo es historia y es, a veces cuesta mucho trabajo. A mí Diego Rivera, lo he dicho aquí en el podcast, es un personaje que sí. particularmente me cuesta. Pero bueno, tuvo también sus que veres con la mayoría, incluida Tina Modotti. Así que bueno, ella fue amiga íntima tanto de Frida como de Diego. Tan es así que Ujú, la boda de Frida y Diego en el año 1929 se celebró en casa de Tina Modotti. claro, Esto demuestra la cercanía que hubo ahí con ellos sí. y que estoy casi segura que esto se ve en la peli, la de Frida. Sí, creo Ese que sí, ¿eh? pasaje de la boda. Ujú. Sí. Pero De hecho, bueno, es... oh, se daban sus llegues, sí, 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 sí. Se daban sus llegues. se abollaban la Pues, cajuela, maná. otra cosa, rápido, importante, porque en este podcast hablamos de libros. Ujú, Elena Poniatowska tiene un libro que se llama Tinísima, sí, así donde es. justamente explora de manera profunda el perfil de Tina Modotti, y ese libro es bien interesante, porque tiene marco teórico, marco histórico, trae Sí, chisme, Tinísima, así se llama el libro sí, de se llama Elena así. Poniatowska. Oye, y ya para cerrar el chisme de Tina, pues resulta que, ¿se acuerdan que les conté que ella venía con este señor cuando le disparan? Pues se me olvidó contarles que ella también fue sospechosa de esto. Sí, Sí, pues es que imagínate que ella fue la única testigo y de pronto ella es la única declaración que da, pero en sus declaraciones se encontraron algunas incongruencias. O sea, el punto es que venían caminando y salen dos personas de la sombra y le disparan a quemarropa a Julio y ella queda intacta, no la roza nada. Entonces ahí empiezan las investigaciones, le mandan a hablar de la fiscalía, tiene que dar sus declaraciones, pero conforme va pasando el tiempo, ella va agregando, va quitando, no se acuerda. Pero a ver, yo también pienso que a veces las cosas cuando te suceden tan cerca puedes quedar en shock, ¿no? Y simplemente hubo bastantes incongruencias. Te digo, siempre fue pedera, siempre andaba en todos los desmadres y le sacaron muchos periodicazos. O sea, si ustedes buscan sí. en Google, se los vamos a poner para que los vean. También le están poniendo que era un crimen pasional. Inculpándola directamente. O sea, cuando ponen la Te palabra crimen digo, pasional es que ella se lo echó. pues, ¿no? Pero es que sí, pero Tina Modotti Está es de esos cabrón. personajes que por eso son tan alucinantes, Sí, sí, porque sí, sí, incomodaban tanto que sí, constantemente la atacaban los medios de comunicación, la vecina, la persona que estaba organizando la exposición. O sea, siempre buscaban de alguna manera tenerla al margen. Por eso, por inteligente, por carismática, por seductora, por talentosa, sí. porque decía las netas. Así que viva Tina Modotti. Sí, Qué pues chida bueno, ahí está existencia. Tina. Si no la conocen, bueno, pues se pueden acercar al libro de Elena Poniatowska. Y hay otros libros de Tina. Están películas, hay documentales en YouTube, hay un montón de cosas que ya con mucho más historia y con mucho más chisme se lo van a poder contar. Pero de que fue una mujer que siempre causó pedos, siempre los causó. No, y solo quiero cerrar diciendo que si bien su vida personal fue muy polémica y muy jugosa, ella como artista también fue bien importante a nivel de fotografía, las composiciones, la técnica, los temas que destacó, el ojo que tuvo, esa parte artística que transmitió toda una nación. Búsquenla y ya nos irán contando qué les pareció la señora Tina Modotti, que claramente en este podcast la amamos. Bueno, ahí te va. Desafortunadamente el espectáculo de luces y sonido de la Gran Tenochtitlán ya va a terminar en julio. Es un proyecto que únicamente duró en el verano, pero yo no sé si tuviste, pero la señora presidenta Claudia Sheinbaum estaba leyendo justamente un libro que se llama Una patria con madre, la historia de la Malinche que nos libera de Lisa Queijeiro. No sé si tienes ese libro, es un librito que es chiquitito, que es un bestseller y que justamente habla de la historia, de ese periodo particular de la historia en México. Y creo que sí, el libro cobra otra dimensión cuando la historia de Malintzin se vislumbra como algo importante, reconfigura la reputación, la narrativa, y que está interesante también entender, pues, quiénes eran los tlaxcaltecas, qué pasó con la Gran Tenochtitlán, quién fue Bernal Díaz del Castillo, por qué fue tan sencillo terminar con tanto éxito esa conquista. Entonces, bueno, este espectáculo de luces ya se terminó, pero este libro está por allá afuera. Y hablando de exposiciones, hay una exposición muy buena que termina hasta febrero del año Ah, de esa sí 2026 aquí en la podemos Ciudad de hablar. México, que a ti creo que te puede encantar porque a mí me fascinó, que se No, llama es que Bajo el ya signo de Saturno. me muero por ir, nada más que no he tenido el tiempo, pero es la de Leonora Carrington. Tanto hablamos en este podcast. Cuéntanos. Pues Leonora Carrington aparece, es una exposición colectiva de 200 piezas que se llama Bajo el signo de Saturno, Adivinación en el Arte.
Y bueno, Saturno sabemos que es la imagen del tiempo y también con ello de la fuerza irresistible del destino, algo con el tiempo que siempre nos lleva a un lugar de mucha reflexión. Y esta exposición es muy bonita porque habla de la adivinación en el arte. Entonces habla de las ciencias herméticas, de las ciencias adivinatorias, habla de tarot, habla de la lectura de mano, habla también del conocimiento esotérico como un dispositivo de pensamiento creativo y cómo esto ha influido en distintas generaciones de artistas. Está por ahí André Breton, está por ahí Jodorowsky, Leonora Carrington, hay un montón de... Ah, bueno, Pedro Friedeberg, que tiene además una pieza monumental de tarot. La verdad es que la quiromancia, el tarot y el espiritismo son temas centrales de esta exposición, pero todo a través del arte. Se las súper, súper recomiendo. Sí, necesito ir porque no sabes cuántos TikToks me han salido y se ve increíble y necesito ir. Oye, hablando del tarot, cuando ella empieza a echar el tarot, pues nada, lo empieza a hacer desde un conocimiento empírico, ¿no? Leonora Nuestra Carrington. Leos, Sí, sí, nuestra claro. Leos. Sí, 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 nuestra Leos. Miren, ¿les parece si para el próximo episodio les traemos la historia de Leonora Carrington? Ahorita solamente les voy a contar un micro chismecito que tiene que ver con otro libro de Elena Poniatowska que nos acaba de llegar a Gina y a mí. Pero nada más como rápido comentario para terminar esta recomendación de exposición, hablando del tarot y que es la figura central o el tema principal de esta exposición, pues bueno, resulta que cuando Leonora empieza a hacer lo del tarot, ella era una persona muy mística, muy mágica, muy espiritual, muy en contacto con otras dimensiones, pero cuando ella empieza a hacer el tarot, ¿sabías que su tarot se descubrió muchísimos años después? Nadie sabía Y que que ella había además es pintado un tarot hermoso. con los 22 arcanos, nadie sabía, como que lo hizo para ella solita, como que nunca lo publicó. A ver, cuéntanos. Pero te voy a decir también porque Hilma af Klint, que es otra de las Sí. grandes artistas esotéricas, hizo lo mismo, ¿eh? Ella guardó su obra esotérica porque era muy difícil crearte o construirte una imagen de pintora y artista seria si eras tan mística. ¿Por qué? Porque pues la religión es algo que atraviesa y sobre todo a las mujeres nos pone duro el machetazo. Entonces, al igual que Hilma af Klint, pues decidieron guardar esa obra esotérica más personal para que saliera y fuera publicada años después, incluso cuando ellas ya no estuvieran en este plano. Oh, con razón, porque ella, al momento de estar haciendo las cartas, estar haciendo el tarot, pues también llegaban los amigos y seguramente en la peda le decían, ay, Leonora, échanos las cartas. Y dicen que hubo muchos pedos. O sea, que ella cuando tiraba las cartas, pues metió en muchos problemas a mucha gente y que a partir de ahí ella decidió que ya no iba a hacer lecturas públicas. Y dijo, no, ya está. O sea, siempre me meten en pedos, siempre me reclaman cosas, siempre terminamos desgraciándonos la vida después de que yo les echo las cartas. ¿Saben qué? Ahí muere. Mi arte es mío, mi tarot es mío y ya está. Y luego se conoce con Jodorowsky. Ustedes busquen, bueno, no las busquen, se las vamos a poner en YouTube si lo están viendo, pero Jodorowsky, que estaba empezando, digamos, su carrera de dramaturgo y de escritor, conoce a Leonora, y ya le llevaba más años Leonora. Leonora más grande que Jodorowsky. Y se conocen y Jodorowsky le dijo, oye, ¿por qué no haces conmigo? Yo te invito a que seas la vestuarista y la escenógrafa de una obra de teatro. Imagínate la locura. Oye, pero además, entendiendo las personalidades de estos dos sujetos, ¿no? Porque el Alejandro Jodorowsky, bueno, por ahí anda, pero era como hipersensual, transgresor, déjame en cuero, déjame pinto, me pongo las cenizas en las chichis, ¿no? Era como, no como un tipo que siempre estaba provocando, que lo perseguía la sociedad, la iglesia lo rechazaba, hubo hasta una marcha, güey, de católicas para que por favor no hiciera más chamba en México. Sí, Y ella también, una bruja, misteriosa, mística, el tarot, ¿no? Como estas dos personalidades de fuego, cabrón. oye, pero se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, cien pues por ya, ciento ¿no? Empiezan a tener una relación. Sí le preguntan específicamente a Alejandro, oye, ¿te enamoraste de Leonora? Y él dice, no, cero. como Digamos, platónica, ¿no? sí. O sea, Sí, para mí Leonora ya era esta mujer mística, misteriosa, era la primer mujer bruja que yo conocía. Posteriormente vamos a hablar de la brujería que hacía Leonora, pero él dijo, no, 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 o sea, yo la amaba y estaba enamorado de ella espiritualmente hablando, pero no, o nunca sea que tuvimos él entró a la psicomagia por por Leonora. Leonora. Él entró, Órale, no, a ver, él entró al tarot por Leonora, porque al después tarot. él estudia tarot y hay una conversación donde dice, mira, o sea, yo cuando empecé a estudiar el tarot en serio, vi que lo de Leonora pues, era un cague de risa, o sea, era algo muy personal y no tenía ninguna base de nada, ¿no? Pero él respetó mucho a Leonora
y hay un momento que se hacen tan amigos que iban a escribir algo en conjunto. A ver, era una obra que se llamaba El Príncipe Azul o Penélope, no recuerdo, pero Leonora lo cita en su casa. Le dije, bueno, Penélope. Sí, es Penélope. es Penélope, ¿no? Vente a tomar un cafecito a mi casa para que lo construyamos. Y dice Jodorowsky, literal en una entrevista, dice, es la primera vez que lo voy a contar, pero llegó Leonora con las tazas de té, se sentó y ella traía una cicatriz en la rodilla, ya esa cicatriz que se te hace, que está a punto de caerse, ¿sabes? Costra. Sí, una Ajá. costra, tienes razón, una costra. Y Leonora se quita la costra, sale sangre y agarró su cucharita del té, recogió esa sangre, la metió en mi taza de té y me la dio. Y yo me la tomé. Hijo, No, 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 no. yo me la tomé. Yo estaba aceptando la magia de Leonora. Y también ella le corta las uñas de los pies y de las manos a Jodorowsky. Le dijo, préstame tu pata, préstame tu garra, te voy a cortar las uñas. Y ella lo mete en una bolsita y ella se corta un mechón de pelo, se lo enseña y le dice, vas a volver. Y dice Jodorowsky, pues sí volví. Dice, volví. Pero a ver, también estamos hablando de que es un tipo que estaba involucrado con todo ese mundo y a él no le parecía en lo absoluto raro que Leonora le hiciera esa brujería o le hiciera ese hechizo, ese spell, ese encanto, ese summon, ¿no? Esa invocación. Pues porque él quería eso también. Él estaba encantado y fascinado con la vida y el misticismo de Leonora. Y hay Oye, un fíjate que sí, No, y hay un hay un momento qué. en que se pelean, porque a ver, parecía que Leonora tenía sus tiempos y sus momentos, y si Alejandro le decía, necesito que vengas a las 12, Leonora llegaba al día siguiente, ¿no? Leonora, que no entregaba tiempo, que no llegaba a tiempo, por muchas razones. Se Sí, enojan de hecho en la muchísimo. entrevista él dice, güey, Leonora retrasaba mis Sí, estrenos, sí, detenía los equipos de trabajo, y o sea, sí muy sí, místico y muy locochón, pero también bien chambeador. sí, claro. O sea, Alejandro Jodorowsky lo que ha hecho por el arte desde performance, manifestaciones, ¿cómo se llama? Manifiestos, o sea, chambeador siempre. Y yo creo que sí debe tener una neurosis laboral interesante. Entonces, No, cuando él seguro. dice, atrasaba mis estructuras laborales, pues sí Sí. se la doy, güey. Ahí sí se la doy a él, Yo también. fíjate. No, yo también. Leonora le había regalado un cuadro muy bonito a Jodorowsky y él, de puro pinche berrinche y coraje, cuando se enojan, él va y se lo deja en su casa y dice, soy un idiota. O sea, qué estúpido fui porque mi orgullo llegó, le tocó la puerta, le dejó el cuadro y me fui. Hoy yo sería millonario con ese cuadro. Rico y feliz. Dice, hoy sería rico y feliz con ese cuadro. Pero bueno, este fue el chismecito literario, amoroso, psicomágico de Leonora Carrington. Pueden leer muchas entrevistas que vienen. Nosotros las sacamos de un libro que se llama Ida y Vuelta de Elena Poniatowska, donde, como saben, aquí siempre se la recomendamos porque siempre entrevista a un montón de personalidades. Por ejemplo, está hablando con Álvaro Siqueiros, con Rufino Tamayo. También, oye, tú nos contaste la anécdota de Rufino Tamayo, que cuando querían irle a comprar la obra, Olguita dijo, no, porque va a estar junto a los jitomates. ¿No No fuiste? me acuerdo, no, no, no siento que yo haya contado esa historia. A ver, cuéntanos. No, es que no me acuerdo cómo sucede que quieren comprarle algo a Tamayo y Olga se mete y dice, no, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Es un libro que le recomendé también hace mucho. Cuando empiezan los libros de arte en México, que Ajá. los empiezan a vender en la Comercial Mexicana, en Aurrera y en todos estos supers, el que estaba trayendo todos estos libros que decían Renoir, Monet, Van Gogh, también él acá dijo, oye, no, 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 necesitamos a los mexicanos. Y le querían hacer un libro a Rufino Tamayo. Cuando van y se lo proponen, Olga dijo, no, la obra de mi marido no se va a vender en un lugar donde vendan jitomates. Y Rufino Tamayo le dijo, no, mija, claro que sí. Que fíjate que yo con Rufino Tamayo tengo una relación bonita, pero yo quisiera hablar mucho también de María Izquierdo, que fue la pareja de Tamayo antes de Olga. ¿Por qué? Porque al igual que Tina Modotti, pues María Izquierdo fue una mujer muy, muy cuestionable, muy atacada, nunca le quisieron dar su lugar entre los muralistas, pero sí se considera a esta pareja una pareja muy poderosa. Y Olga ya vino después, Nenú, como ya a poner orden en la colección, a Sí, ya es vender la muy bien las última. piezas, Sí, ya es la última, no es la del proceso, como le decías tú la vez sí, la pasada, mujer del proceso. La mujer del esa proceso fue María.
fue María Izquierdo, Ok, justamente, ok, que la dejaron fuerísima de la movida artística y cultural de este país, porque machos, porque claro. ella tenía un carácter interesante, y justo cuando se separa de Rufino Tamayo, pues quedó bastante distanciada. Órale. También luego hablaremos de ella porque es una chida. Sus cuadros dedicados al circo a mí me parecen hermosos. Y al Mm, igual que Tina Modotti, tiene una visión con perspectiva de género muy órale. interesante, mucho más sensible y que vale la pena repasar por ahí. Órale. Oigan, pues les recomendamos este libro. ¿Qué te parece si en el próximo episodio traemos a María Izquierdo y a Leonora Carrington? Cómo Me huyó, cómo se encanta. enamoró de Max Ernst, cómo entró a las orgías que había. Este movimiento surrealista que fue como bien locochón, porque a las mujeres como Leonora y Remedios Varo, aquí es donde encuentran un lugar para su obra surrealista, pero porque México ya era surrealista. Aquí nadie las veía raro, aquí fueron muy bienvenidas y se adaptaron al surrealismo que ya estaba. Acuérdense que llega André Breton a decir, wow, con México, no puedo creer todo lo que está pasando. Son el país más surrealista, más colorido, más todo. ¿Y te parece si hablamos de ellas dos, de María Izquierdo y de Leonora, el próximo episodio? Y recordarles que en agosto en septiembre lanzamos Septiembre. Chacha Literaria Academy, donde tendremos Sí. más desarrollado este tema. Oye, Lenu pues entonces Monster. ya nada más les decimos, lean este libro de Elena Poniatowska. Digamos que es un primer apapacho literario, sin querer queriendo lo sacamos, pero trae entrevistas con Mario Vargas Llosa, con Tamayo, con Siqueiros, con Gabriel García Márquez. Y mira, lo que me gustaba mucho de Elena es que como era tan dicharachera, como diría mi abuela, tan jacarandosa, pues como que la gente le soltaba un montón de cosas que no necesariamente eran públicamente conocidas. También tiene una entrevista con Juan Rulfo y nada, pues dénselo, porque está muy divertido. Así es que, pues ahí está el primer apapacho literario. Pues, ¿qué te parece si ya pasamos de lleno a los apapachos literarios, amiga? Este es el apapacho literario, que son libros que nos llegaron en el momento justo y con las palabras correctas. ¡Ay, qué rico se siente el apapacho! Vamos a darle en un Monster, porque tú traes varios que quiero que nos compartas y también hacer anotaciones al respecto. A ¿Con ver, cuál quieres arrancar? pues es que Ya traigo que estamos varios. hablando de tanto. Sí, ¿no? Porque, bueno, les cuento que Nenu Monster estuvo dando el rol por las librerías este fin de semana y Sí, compró el mundo entero, esta mujer. ojalá. Oye, sí quiero decir que pinches caros están los libros, semana. Bueno, te Yes. voy a hablar de uno de los tantos. Compré cinco, pero voy a hablarte nada más de dos brevemente, que son los que tengo aquí a la mano. Uno que me llamó muchísimo la atención porque empecé a leer el primer capítulo ahí en la librería y dije, wow, necesito llevármelo. Es uno de Elefante Editorial, de un autor jamaiquino que se llama Kay Miller. Es un tipo que acaba de tener una discusión con su mujer o con alguien, porque no especifica si es hombre o mujer. Y llega y se sienta en las escaleras de su edificio y empieza a vomitar el miedo que le dio tener ese griterío, esa conversación, y dice, yo también sentía vergüenza y vergüenza de ser un hombre como era y como soy y sentir tanto miedo junto a una persona con la que se suponía yo debería de sentirme seguro. Miedo de hacer alguna cosa equivocada y en especial miedo de decir la cosa equivocada. Siempre guardé mis palabras para la escalera. Repetía yo las discusiones por mi cuenta, tratando de desenredarlas, de entenderlas y preguntándome cómo yo podría haber dicho mejor las cosas en una próxima ocasión. A menudo me acusaban de que yo siempre me quedaba callado, lo cual a mí me parecía justo porque mi silencio también era una estrategia y un modo de sobrevivir. ¿Sabes? O sea, es que a mí esto yo dije, me lo tengo que llevar, Me ¿no? fascina. Porque es como dice, esto es lo que me viene a la mente cuando considero el silencio. ¿Cómo guardé mis palabras para la escalera que había justo frente al departamento donde yo vivía? ¿Cómo me solía sentar ahí por las noches, un poco aturdido, murmurando solo? Yo sé que esto suena un poco a locura, puede ser que sea así. Yo ya había terminado en una mala relación. Nunca fue violenta, pero siempre fue volátil. Entonces, a ver, hablamos de que es un tipo que cada vez, no sé cuántas veces te ha pasado a ti, que también el silencio es una posición que tú tomas para no arriesgarte, para no, ¿no? Y hay gente que vive en el silencio por supervivencia. No, Está y muy hasta es cabrón eso. violento. El, Claro. el silencio también puede llegar a ser violento. O Uf, sea, de lo que acabas de leer, Nenu, me parece increíble todo lo que estás diciendo y me gustaría leer el libro, de hecho lo voy a leer,
porque estoy segura que uno de los grandes problemas de la humanidad son esos silencios o esa decisión de guardar silencio por evitar pedos, por no Órale. confrontar. Y pasa a nivel relaciones sexoafectivas, pasa con amigas, pasa en la chamba, pasa en la política. Y creo que también en sociedades como la nuestra, latinoamericana, Ujú. específicamente en México, el silencio va muy asociado a lo masculino y que eso también Ok. es el origen de muchos de nuestros problemas. Que también en ese callar hay muchas violencias escondidas. Cuando tú no dices algo y Tal. decides por Sí, evitar callar, güey, claro que violentas y pues claro que claro. me sigo enojando y no entiendo nada. O sea, creo que en realidad esos silencios que se van encadenando van construyendo puentes de los cuales ya después en los cuales no nos podemos Sí. encontrar. Que entonces Ya no los, construimos una relación llena de puentes silenciosos. ya no los puedes quemar. Oye, Sí. y en la Ay, parte de me encanta atrás, este libro, me Nenu, qué encanta. bárbaro. Me lo encontré y dije, me lo tengo que llevar. Ya por último les digo, por decisión, imposibilidad o reflejo, ay, bueno, todo lo dije mal. A ver, por decisión, que la chingada. Por decisión, imposibilidad o reflejo, no decimos cosas, pero ¿qué hay en el ocultamiento de la expresión? ¿Hay opresión? ¿Hay consideración hacia la otra persona? ¿O están las dos cosas? Los silencios definen nuestras vidas. Cada persona conoce los suyos y cada geografía también. ¿Y sabes qué? Me gusta mucho que apoyemos a estas editoriales chiquitas independientes porque Elefante Editorial es Emiliano solito haciendo todo, corriendo, haciendo, yendo a las presentaciones, cargando sus libros en la cajuela. Y pues nada, Elefante Editorial tiene unos precios muy amigables. Me costó 270 pesos este libro, comparación de otros, manan, que cuestan 690. Y ya se los traeré para la próxima. Arriba Elefanta. Y también está bueno, güey, porque hace años que no leemos hombres. Muy bien, Así que sí, exacto. está interesante. Y tú Sí, y yo lo hemos platicado fuera de off the record. Hace mucho que no leemos hombres o que nos enganchamos con una lectura masculina novedosa, ¿no? Como que son siempre los mismos nombres por ahí. te traigo otro de Em, hombres, pero ahorita te lo digo. Por favor, vamos con el tuyo. sí. Bueno, Ahorita te yo lo traigo digo. este que también ya lo comenté previamente. Bueno, contigo. Es de Berenice Andrade Medina. Se llama Nadie recuerda su propia muerte y es el premio Mauricio Achar Random House 2024. Yo considero que es importante y además vale la pena siempre leer estos premios porque nos acercan a nuevas plumas, porque reconocemos que hay voces que quizás no teníamos en el panorama y que gracias a este premio, y la mayoría de las veces sucede así, despega su carrera literaria. Berenice Andrade nació en la Ciudad de México en el 83. Es gestora cultural, estuvo también un rato en el periodismo y en el 2017 recibió la beca de jóvenes creadores y ahora con este libro de Nadie recuerda su propia muerte, gana el premio Mauricio Achar. Este libro reúne varias de las cosas que a mí me interesan mucho y empieza con la siguiente línea que me pareció muy rompedora. Dice así, cito, ¿la locura se hereda como las maldiciones? ¿Con qué limpia se curan las brujerías de los genes? Me llamaron Gregoria en honor a mi bisabuela loca, Gregoria Cruz Toledo. Estoy convencida de que eso también me condenó. Las maldiciones se heredan doble, si además de llevarse en la sangre, se llevan en el nombre. Creo que hay muchas personas que están convencidas de que repetir los nombres en los linajes familiares también acarrean una serie de problemas, enfermedades, traumas e inseguridades que se heredan. Y este libro tiene algo que me llama mucho la atención porque combina con agudo humor negro, la magia, el mundo rural, la psiquiatría moderna y la herencia genética y la herencia cultural. Nenu, yo no sé tú qué piensas, tú te llamas igual que tu jefa, te llamas igual que tu Sí, mamá. sí, Cuéntame de esta herencia familiar, ¿crees que hay algo ahí con los nombres que se heredan? sí, totalmente. Yo también creo que cuando no le das una persona, a ver, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, pero yo creo que cuando no le das una personalidad única y propia a la siguiente generación, o sea, en este caso tus hijos, creo que sí hay karma. Creo que sí vienes pagando algo. Esa es solamente mi creencia, porque para mí, nombre es destino. Entonces también tiene mucho que ver qué nombre te ponen y qué Ujú. posición en el mundo vas a ocupar con ese nombre único. Porque tú cuando llegas, es para mí, no, no me vayan a funar, por favor, pero para mí sí es importante que cada uno tenga un espacio en este universo y si repites el nombre de algún ancestro, quieres venerar esa vida o quieres honrar esa vida, pero la puedes honrar de otras maneras, no, no precisamente haciendo que tu hijo cargue algo
No sé, estoy loca, No, es pero que si a ver, alguien sabe de esto, sí. que nos Sí, cuente. a ver, ahí te va mi versión histórica, ¿no? Yo, A yo ver, pienso, por ejemplo, los poderes, los césares sí, o las monarquías que repiten el nombre constantemente como de reyes, ok. príncipes y nietas. Que hay algo ahí en querer reafirmar el nombre y el apellido de una familia. Por Ah, ejemplo, sí, 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 el sí, Imperio bueno, Austrohúngaro, los Habsburgo, ¿no? Que en su momento, pues este apellido pues ok, era el más poderoso de toda Europa y por ende del mundo, y que bueno, lo que pasó después, cuando asesinaron a un Habsburgo, se desató la guerra mundial. claro, Entonces yo creo, bueno, desde ese lugar político, casi de marketing, entiendo la repetición de los nombres, porque de alguna manera va posicionándose cierto, dentro de una sociedad que obedece, de una sociedad, y es una herramienta que también tiene mucho dinero de por medio, etcétera. En el caso de los nombres, de los que somos mortal, los que nos llamamos como nuestras mamás, nuestras abuelas, o sea, yo estoy contigo, o sea, sigo tu tren de pensamiento ujú, y te la compro, hermana, te lo juro. Pero a mí sí me gusta como, o sea, me gusta que mi papá se llame como mi hermano, pero estoy más de tu lado. O sea, sí siento que hay algo ahí en el repetir los nombres, los traumas, heredar las enfermedades. Y este libro, justamente, el de Nadie recuerda su propia muerte, habla de eso, de cómo, ok, al llamarse igual que la sí, abuela, pues tiene ahí una herencia cultural y sobre todo genética muy cabrona. claro. Este libro habla de, por lo que estoy entendiendo, de problemas mentales, de esquizofrenia, habla de ansiolíticos mezclado con limpias, así que me Sí quiero, parece ¿eh? que estas enfermedades que trastornan y que nos llevan continuamente a buscar respuestas fuera de lo científico en lo esotérico, pues es algo que nos ronda, que está muy cerquita de nosotras. Y es que además yo ayer subí este libro a mi Instagram y una Ajá. amiga muy querida, Cristina, me dijo, oye, güey, ese libro lo escribió una amiga mía. Ah, Entonces ya, mira, güey, como es de una amiga, ya lo quiero claro. leer más. Lo Eh, voy a buscar y les sí, cuento. no, yo totalmente estoy enganchada desde el primer párrafo, ¿eh? Desde lo que leíste, que a mí también me llegó. Muchas gracias a Random por mandarlo, pero sí, esta frase es poderosísima. La locura se hereda como las maldiciones. ¿Con qué limpia se curan las brujerías de los genes? ¡Wow! Oye, yo te traigo otro apapacho literario de un hombre, de un señor. Vamos a leer un señor. Fíjate que el sábado que estaba con Elvira Lisiaga, hablando, es que no podemos evitarlo, pues siempre terminamos hablando de libros, todas las que nos gusta leer libros, ¿no? Entonces, en algún momento de la cena terminamos hablando de que ella estaba vuelta loca, fascinada, enamorada de un libro que lo venden en el Fondo de Cultura Económica y me costó 90 pesos, mana. Se llama El amor de los hombres a la deriva. Es de Víctor Heringer y está traducido por Paula Abramo. Es un autor brasileño y te quiero decir que ya abrí las primeras páginas y viene la foto del autor de chiquito, de esas fotos que tomaban tus papás, ya sabes, en estudios. Viene la foto y arranca el libro diciendo, la temperatura de esta novela es siempre superior a los 31 grados. Humedad relativa del aire jamás inferior a 59%. Vientos nunca superarán los 6 kilómetros por hora en ninguna dirección. El mar está muy lejos de este libro. ¿De qué se trata? Tenemos a un protagonista que se llama Camilo, ya tiene 50 años, es un brasileño que nació con capacidades diferentes. A partir de esa edad empieza a recordar la infancia en un barrio muy humilde y a un único y primer amor que él tuvo y cómo todo ese camino trágico que tuvo de su romance lo va a acompañar y va a ser un lastre para él toda su vida. Dice, Víctor Heringer ofrece un recorrido por la cultura brasileña contemporánea a partir de la música popular, la gastronomía, sus tradiciones, las fiestas, la religión yoruba, a la vez que escribe una aguda crítica social a los problemas sociales de Brasil. No, una aguda crítica sobre los problemas sociales de Brasil, como la pobreza, el machismo o la pésima administración pública. Mana, me tienes ahí. Elvis está encantada y fascinada con esto. Y me dijo, es de los mejores libros escritos por un vato que yo he leído. Y me dijo, tienen que leerlo. ¿Qué año dijiste que es este libro? ¿Perdón? ¿Qué año dijiste que es el libro? No, él tiene 50 años y a partir de ahí está recordando su historia. Ok, pero es una historia, o sea, es un libro actual. Pues sí, está escrito. Mira, él se murió en el 2018. Ok. Nació en 1988, o sea, es muy contemporáneo de nosotros. Y mira, él fue traductor, cronista, novelista y él escribió en muchos lugares y tiene muchas novelas, pero bueno, A esta, ver, recuérdame su nombre, que me lo estoy anotando aquí en mi El libretita. amor de los hombres a la deriva,
Ajá. y viene en la colección popular 960 de literatura del Fondo de Cultura Económica. Manas, me costó 90 pesitos. Entonces, Perfecto. sí, ¿Cómo se agradece un libro de 90 pesitos? oye, Bueno, un buen libro de 90 varos. fíjate que en estos ires y venires de mis librerías, oigan, hay muchas cosas en los botaderos. Hace muchos años yo rescaté a Lady D con Jennifer Clement, que sin querer queriendo, muchos años después se convirtió en un bestseller y se convirtió en película y bueno, fue todo un escándalo. Y a mí cuando yo leí ese libro me gustó mucho, pero estaba en los botadores de 100 pesos. ¿Y qué crees? Me encontré a mi amiga Claudia y me dice, oye, creo que acabo de encontrar un libro que te puede gustar mucho. A ver, también lo encontramos en el botadero de 100 pesos, ¿eh? Se llama Tragedia en Villa Rosato de Rachel Hawkins. Mira, quién sabe quién es la autora, pero aquí dice que es una autora bestseller del New York Times. En la parte de atrás, fíjate lo que dice la contraportada. Inspirada en Fleetwood Mac, los crímenes de Manson y el infame verano que Percy y Mary Shelley pasaron con Lord Byron en una mansión próxima al lago de Ginebra, el lugar donde se concibió Frankenstein. ¿Tú crees que no voy a leer esta novela? ¿Tú Suena crees? fantástico. Oye, aunque sea de 3 pesos, pero ¿qué tiene que ver Fleetwood Mac con Charles Manson? Con Lord Byron, o sea, ¿qué universo está construyendo esta autora? Ya sabes, dije, Todo qué bien con esa loco, mujer. pero dije, está loquísimo este pedo. Entonces dije, me lo voy a traer. Se llama Tragedia en Villa Rosato, Rachel Hawkins. Costó 100 pesos, amigas. Está en el botadero de Gandhi, ahí lo pueden encontrar. Pero ¿qué crees que me pasó? Llegué a la caja, pagué y no sé qué sucedió que hasta en la noche me di cuenta que no me metieron ese libro. Tampoco me lo No cobraron, ¿eh? mames. Pero tampoco me lo cobraron porque dije, ¡ay, me lo cobraron! No, 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 revisé el ticket, no estaba, pero ya lo voy a comprar en Kindle. O sea, ¿tú crees que me voy a quedar con Sí. las ganas? Ya no voy a regresar por él, pero lo voy Si a quieres te comprar. lo compro. Yo vivo muy cerquita de Bueno, Gandhi. bueno, igual y si Sí. quieres comprártelo y leerlo tú, oye, porque se escucha fantástico. No les puedo contar más cosas porque no lo tengo en la mano y no lo abrí porque me acordé hasta en la noche, maldita sea. Güey, ¿sabes qué me pasó a mí? Ah, es que no. Es que es como Mercurio retrógrado haciendo de las suyas. A Fui a ver, ver la exposición de Saturno al Munal. Y entonces saliendo me compré un souvenircito, como un espejito y un collarcito para Javi, que era la constelación de Libra. ajá. Pero entonces venía como en una bolsita de celofán y nada más decía Libra, ¿no? Una costa chiquitita. Y al día siguiente, güey, veo mi bolsa llena de tickets, güey, me encabroné y empecé a sacar todos los tickets y como Ajá. una menta que estaba al fondo. Ya sabes cuando ya, güey, la bolsa está hecha un asco, güey. Sí, No sí, sí. mames, güey. Tiré el collarcito de Libra. Lo No, tiré. Entre los no, tickets, la menta rancia, como que lo no. tiré. Lo tiré. Y me Lamentarla. dio una tristeza absoluta. Ni siquiera he confesado esto aquí en la familia, pero bueno, me pasó como con el libro, como con tu libro. Pero a mí sí Pues me lo sí, cobraron, güey. Yo no, sí bien pero pendeja, eso lo pagué. Pero o sea, lo tiré, lo tiré. pues yo creo que la chava entre que lo cobraba y no lo cobraba, se le quedó. Y O yo, se le antojó y dijo, güey, es el último. porque estaba, no, había un montón. Seguro va a Bueno, ser así un pastelazo, ya sabes, estoy esperando que sea Deli, un güey. pastelazo, obvio. Ay, Pero Deli, güey, Deli, Deli. está bien, vamos a leerlo porque me intrigó mucho que dijera que tenía que ver con Fleetwood Mac y con todo este rollo que no sé qué va a hacer la autora y está muy loco. Entonces, a ver, ¿qué más traes tú? Bueno, yo les quiero platicar de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Gardi. Su nombre es Irmgard Emmelheinz. Ella es historiadora del arte, además de crítica de arte y teórica. Tiene una buena cantidad de libros publicados, entre ellos El cielo está incompleto, Cuadernos de viaje en Palestina. Es muy importante que hablemos de Palestina en este momento y esta historia en realidad habla de cómo un territorio que ha sido marcado por la ocupación, que ha sido una herida abierta, que ha sido también un refugio para muchas personas y que hoy está en un estado muy crítico por la violencia, nos pone en perspectiva este collage de opresión. Esta edición está actualizada porque se publicó entre el 2007 y el año 2011 cuando Gardi estuvo en Palestina y que pudo escribir todo esto. Ella nos cuenta todo lo que vio con sus propios ojos, de cómo también ahora a la distancia puede exponer y compartir lo que ella vivió
no dejando de lado lo que está sucediendo en la actualidad. Así que bueno, búsquenlo, lean todo lo que puedan de Gardi. Este se llama El cielo está incompleto, cuadernos de viaje en Palestina, está publicado por Siglo XXI. Creo que también es un acto de solidaridad y un homenaje. Quienes tristemente y contra todo pronóstico siguen soñando con su libertad. Así que bueno, aquí se los dejo. Vámonos. Muy bien. Vámonos. Qué bonita recomendación. Oye, ¿quieres que hable? Tenemos un montón de libros, pero ¿quieres que hablemos de eso o hablamos del que también nos llegó, que es un apapacho literario, que no hemos terminado de leer, pero que está, mana, bien interesante? Yo no lo pensaba, yo no lo creía, y no les voy a decir lo que Gina hizo con ese libro, pero cuando se lo empezó a contar, dijo, no, no, espérate, 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 tengo, tengo que regresar a ese libro. Es el nuevo libro que nos acaban de mandar de parte de Reservoir Books, que se llama Caso, Perreo, una revolución. Antes de que se ríen y antes de que nos funen, oigan, está súper interesante el libro. Miren, yo desde... Solo antes de que continúes, quiero hablar de este hook literario, o sea, Casu, letras rojas, Sí, fondo blanco, ok, ella en primer plano, viendo directamente al lector, ¿eh? ok, Perreo, una revolución, todo en sí, mayúsculas, letras rojas, fotografía blanco y negro, o sea, aquí hay manifiesto feminista, hermana. mucho, O sea, hermana, aquí hay mucha fuerza. mucho. Y Dicha, justo, describiendo esta portada, continúa, por favor. yo sé que muchas aman el reggaetón y que yo no. O sea, a mí esa ola de reggaetón a mí ya no me tocó. Pero me estaba contando Javiera, que la hija de Gina, que ella es muy casu, todas estas niñas están creciendo con estas mujeres reggaetoneras, traperas, ¿no? Que vienen a revolucionar el mundo misógino y machista que tenía el reggaetón hace 10 años. Estamos hablando de una mujer que está desde su lugar y desde su posición reivindicando, tomando el poder de la mujer adentro del imaginario colectivo, que son las mujeres imaginarias que ella pone en sus letras, estas mujeres poderosas, sexuales, que hacen con su cuerpo lo que quieran, que toman en sus manos todas las decisiones, y desde este imaginario colectivo está cambiando la narrativa de las mujeres en el reggaetón. Y güey, tú acabas de decir algo que me parece bien cabrón. Nunca esperarías que una Kazu, que es Sí, trapera, que es reggaetonera, desde nuestra machósfera, que queramos o no, a veces caemos ahí, escriba bien, haga un libro poderoso y nos dé explicaciones que ni siquiera teníamos en el radar. Es que nada, esto de verdad para mí es nada. deslumbrante, porque somos tan etiquetólogas, estamos también como en nuestro mundito, que cuando llegan sorpresas literarias como esta, pues hay que abrazarlo. Y yo, Nenu, la verdad sí quiero reconocer públicamente y agradecerte que me has dicho, oye, no, güey, pues échale un ojo, si Sí, está chida su propuesta. A ver, a la jefa, como se le conoce en el mundo del espectáculo, yo sí la tenía como una chava muy lista. Tristemente, en México, Casu se hizo muy conocida por un chisme personal con su expareja y con Ángel Aguilar, Nodal, que es un patán, y una hijita en común. Pero esta oye, morra es muy dime, chida. dime algo, ella no era conocida antes de este escándalo en México. Pues era conocida como Trueno, como Nicki Nicole, como en una categoría más under, pero ahora Ok, ya llena Auditorio Nacional, o sea, varias ok. fechas. Esta Oye, chava sí se hizo muy, muy conocida. pero esto fue a raíz del escándalo que tuvo con Nodal y con Ángel Aguilar. Ella se hizo súper famosa aquí en México. Te voy Ok, a decir qué pasó. Con el escándalo del papá irresponsable y con Ángela Aguilar en el medio, como este triángulo amoroso sí. bizarro, lo que pasó es que Pati Chapoy empezó a hablar de ella. Esta otra Ah, mujer de los chismes, Florencia o Flor, no sé cómo se llama, también empezó a hablar de ella. ya. Entonces, claro, al estar en los Ah, medios masivos de comunicación, pasó de ser de nicho digital y muy conocida en ok. plataformas a que la gente dijera, a ver, ¿qué está haciendo esta chava? ¿De qué está hablando? ¿Qué es trapera? ¿No? O sea, como que sí le dio un subidón a su Ah, carrera. sí, yo sabía quién era Casus, pero si tú me preguntas, dame una canción de Casus, te digo, no, no sé. Pero cuando me llega el libro, dije, ay, no sé, yo no la conozco, pero siempre ojeo los libros que llegan, siempre, es una manía y una cosa que yo tengo, que siempre leo las primeras páginas porque digo, bueno, no vamos a juzgar el libro por su portada, vamos a leer, vamos a ver de qué se trata. Y resulta que me súper atrapó, güey. O sea, ella empieza a contar sus orígenes, cómo empezó a escucharlo, que tenía problemas con la hermana, porque la hermana sí era como un poquito más deconstruida que ella. Y la hermana le decía, mana, no quiero que te metas en eso, ¿por qué estás escuchando reggaetón? Y ella también quería defender esta posición. Y al principio de su carrera, ella validaba todo lo que escribía diciendo, pues si ellos pueden con esa impunidad de escribir esas letras,
porque yo no puedo. Al principio yo dije, pues yo puedo ser uno de ellos, ¿no? Cuando empieza su carrera, le empiezan a decir, la metes como nene, y ella, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? O sea, solamente los que tienen grandes hits pueden ser hombres. ¿Por qué nosotras no podemos decirla, la metes como nena? El libro se trata de cuestionar toda la industria musical. Llegué a un capítulo que me parece súper poderoso. Ella dice, tú no sabes la violencia que puede existir las mujeres que viven en la periferia de República Dominicana, de Brasil, de Colombia, de México, y todas estas mujeres que organizan y viven de delincuencia, de las jefas que son las que cobran, las que mandan, las que organizan, y de él no dudan ni un segundo que sí haya estado en el mundo de la delincuencia y las mujeres, ¿no? Me encanta, Nenu. Mira, voy a leer algo que está por aquí en este libro que dice, cito, en el imaginario del reggaetón, las mujeres son ferozmente sexuales y seguras. Algunas se drogan y engañan a sus maridos sin siquiera reparar un segundo en las consecuencias de sus actos, tal como muchos de ellos lo ejercen en la realidad. Este tipo de ideal me resulta completamente verosímil con el propio comportamiento de un hombre promedio, de esta y de las anteriores generaciones, y es a partir de su imagen y semejanza desde donde crean a estas heroicas depredadoras sexuales. Las mujeres que nacen en las canciones que nos encanta perrear son creaciones excepcionales, la cúspide de la libertad sexual, una libertad que ha sido históricamente coartada, prohibida para nosotras y que en el reggaetón sirvió sin querer y a partir de la proyección masculina como herramienta de emancipación. Órale, Es que muy tiene unas bien, cosas, acaso. les voy a leer esta frase. Cuando una mujer se decide cantar sobre el barrio, inmediatamente se activa en modo duda y se cuestiona la realidad y la veracidad de lo que ella está cantando, y sobre todo si le canta a un mundo criminal. Empiezan a aparecer las sospechas, cuesta creerles y empiezan a burlarse de ellas. Y el problema no es si sí sucedió o no lo que ella está cantando, si era cierto o no. El problema es que siempre sospechamos a priori de lo que dicen las mujeres, pero nunca cuestionamos lo que sale de la boca de un vato. Ahí les va otra frase rompedora. Ella aquí en realidad cita a Gabriela Rolón, la super escritora argentina, y dice, la primera y principal de las diferencias entre la sexualidad animal y la humana es justamente que, mientras la primera se encuentra bajo el dominio del instinto, este no existe en lo más mínimo en el hombre. Y ahí va desarrollando cómo dentro de la misma industria, las desigualdades que ella vivió, la tristeza que le ha generado también ser mujer, fue en algún momento el indicador que dijo, no, al contrario, se las tengo que voltear, soy talentosa, escribo bien, canto bien, tengo presencia, qué chingados. Y Oye, y está hay muy, algo muy revelador. que también me parece súper poderoso. Mira, este libro me está abriendo muchos chakras que yo no tenía, ¿eh? O sea, yo del reggaetón no sé nada, yo también decía, ay, ¿por qué las mujeres cantan reggaetón si es remisógino, si no? Pero era mi parte conservadora, que no se había dado la oportunidad de escuchar a las mujeres que están tomando el mando y desde ese lugar empoderan, bueno, poniendo estas heroínas en las canciones diciendo yo desde aquí mando, pero cuando ella va contando su historia, que se empieza a hacer famosa, lo poquito que ella ganaba de su chamba, pues ella lo quería invertir para un futuro asegurado en la música. Y esto que era, pues, guardar dinerito para su primer disco, guardar dinerito para su primer video, porque, pues sí, a las mujeres nos cuesta que nos crean que queremos cantar eso, ¿no? Pero si fuera un vato, seguramente le dirían, mano, tienes las puertas abiertas de Sony Music, pero tú como mujer, no, yo creo que no, amiga. Ahora, ella cuando empieza a asociarse con un chico que sabía manejar las plataformas digitales, es cuando empieza a generar un poco de dinero. Ella dice, mira, no era tanto dinero, pero era algo que yo no sabía que podía explotar a partir de mi talento. Y empiezan a caerle las giras, las fechas. Entonces a ella le empiezan a contratar para que vaya a las discotecas en la noche a cantarse media hora. Ya sabes, como, órale, vente a, no sé, a este lugar y te vas a cantar media hora, el siguiente media hora, y así se iba. Y ella, hay algo tan importante que dice, nunca acepté más de 3 fechas en una sola noche, porque yo ya sabía cómo era vivir en ese mundo cumbiero y villero. Yo sabía que me exponía muchísimo al peligro de llegar a un lugar cuando las energías ya estaban bien cargadas de alcohol. Y yo como mujer no me podía exponer a ese lugar y a ese momento. Entonces, dice, mientras todos los vatos que estaban cantando lo mismo que yo hacían 10 noches y Y ganaban es, 10 veces ajá, más dinero que yo, dice,
yo prioricé mi seguridad porque no era lo mismo que yo me presentara a las 4 de la mañana que un vato a las 4:30 de la mañana. O sea, la energía del lugar Wow, no iba a ser güey. la misma. Dice, y esto nos pasa a todas las mujeres. Tenemos que considerar primero nuestra seguridad en estos lugares. Dice, claro, ellos hacían 57 noches a la semana y probablemente yo hacía 10, ¿sabes? Y ellos se llevaban el cuádruple de dinero, pero siempre quise, fíjate esta frase poderosísima que dice, yo quise asegurar mi futuro en la música, no poniéndome en peligro, porque esto le puede pasar a muchas mujeres y les pasa. Yo quise priorizar mi salud física y mi salud mental sin exponerme a los peligros en las madrugadas. Fíjate esto, con tal de no perder lo poquito que yo ya había ganado. A mí me está gustando muchísimo, como ella también lo está contando, el reggaetón incomoda, porque el reggaetón lo que está haciendo es proponer a mujeres desinhibidas, que controlan su Sí, cuerpo, que son bien perruchas, que toman decisiones, que su sexualidad la tienen ellas en control y que ridiculiza un poco como a este sector conservador, ¿no? Y todo lo que las mujeres en el reggaetón están cantando va a parecer ofensivo en contra de estos grupos conservadores. Y el punto más importante que ella dice es, en nuestras canciones, cuando ponemos este imaginario colectivo de mujeres heroínas, no hay ningún vato que nos salve. Y eso le escala sí, en los tanates a los grupos conservadores. Ah, por güey, Casu, supuesto. quiero ser tu amiga. Seamos amigas, Casu, por favor. Casu, ya. O sea, la próxima vez que venga a la Ciudad de México vamos a ir a verla. Yo nada más para cerrar aquí en el Obvio, libro, habla de Elena obvio. Rose. Fíjate, Nenú, que yo entrevisté a Elena Rose, que es otra como del ecosistema de chavitas que están haciendo de su creatividad un negocio. Pero además ella me contaba, yo me metí a cursos de contabilidad, vi como el tema de finanzas, qué tenía que hacer con las plataformas para entenderlas y no depender de un representante, no depender de un güey que me iba a ayudar con tal o cual cosa. Y el día que yo tomé las riendas de mi creatividad como negocio, todo se transformó. Se hacen responsables no únicamente de su música, sino de todo lo que compete, en este caso, Wow, Casu, llegando hasta un libro. sí. Bueno, pues sí, ya, todo con Casu, sí, Vamos a a leerla, leerla. Vamos a vamos a leer, leerla. sí, vamos a leerla completa. Aunque no me sepa ninguna canción, vamos a verla, por favor. Vamos a verla. Ahí está, vamos con la jefa, ahí estaremos. Ahí está. Y aparte le dicen la jefa, imagínate. Ahora sí, mana, vámonos a la parte de qué leíste. ¿Qué leí? Justamente quienes estamos en la crianza o convivimos con grupos de primera infancia, nos hemos dado cuenta que hay mucha literatura, hay muchas historias para niñas, pero han quedado un poco em, olvidados, digamos así, los relatos para niños. Francesca Cavallo, que es una de las autoras de Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes uno y 2, escribió ahora Cuentos del Espacio para Hombres del Mañana. ¿Por qué me gustó este libro, Nenu? Me interesa porque cuando nos enfrentamos al qué hacemos ahora con nuestros niños, pues nace ahí como un deseo por acompañar a nuestras infancias desde un lugar que no sea pretencioso y que tampoco señale. Este libro justamente busca que las niñas y los niños estén en un lugar de liderazgo, que seamos los adultos quienes les transmitamos esta idea de que la cultura de la subordinación en realidad no existe. Es una cosa que inventamos. Y aunque queramos decir que es por naturaleza o que quieran decir algunos conservadores que es por naturaleza, eso no existe. Entonces, también hemos dicho a lo largo de la historia y en muchos discursos que, por ejemplo, los niños por naturaleza son menos empáticos, que son más agresivos, que son más callados, que no lloran, que las mujeres somos más complicadas, que exploramos más nuestros sentimientos. Y hoy sabemos que este discurso también es un invento adultocéntrico. Porque en realidad nunca nos hemos preguntado, oye, ¿y qué está sintiendo el príncipe azul? ¿Está agobiado, está estresado, se siente presionado? Entonces, este libro justamente parte de esta pregunta de qué pasaba, por ejemplo, con el jorobado de Notre Dame, con la bestia de La Bella y la Bestia, que en realidad eran hombres que mostraban sus sentimientos, que eran muy vulnerables y por lo mismo los mandaban al otro lado, uno a vivir en un castillo alejado y al otro a vivir bajo el yugo de la no puesta física.
Digo, esto es mucho más complejo porque esos personajes también son bien oscuros, pero bueno, lo pongo aquí para que lo vayamos hablando. Y este libro lo que hace es que son varios cuentos que están pensados para afrontar el tema principal, que es la formación de la identidad de las nuevas masculinidades, desde su relación con la figura paterna hasta su gestación de los desequilibrios de fuerza, del reconocimiento de las emociones, qué pasa con el redescubrimiento del romanticismo. Así que bueno, es un libro que les quiero recomendar porque justamente nos invita a que desde el amor elijamos contar historias que apoyen, acompañen y también les den un poco de luz a las infancias que hoy a veces también se encuentran tan extraviadas como las personas adultas. El libro se llama Cuentos del espacio para hombres del mañana y es de Francesca Cavallo. Oigan, pues yo les voy a hablar ahora de un libro que terminé y se llama Si las cosas fuesen como son, de Gabriel Escobar Dobralovsky. No sabes cómo me gustó este libro. A ver, por ahí de pronto tiene algunas incoherencias que se las disculpé porque Gabriel escribe de una manera arrolladora, te puedo decir. Cada frase, de pronto cada párrafo que ella tiene, es como, wow, ¿de dónde sacaste estas palabras? ¿No? ¿Cómo construiste esta historia? ¿De qué se trata? Es una chica que regresa a casa de su mamá después de 10 años de no vivir con ella porque tiene una ruptura amorosa. Pero al entrar a esa casa, ella recuerda todo lo que ese espacio significa, toda esa familia a la cual ya no veía, los hermanos y la mamá. ¿Cómo describe a la mamá? Es que de verdad es una cosa, le dicen la tumbona. Dicen, mi madre es una bestia. Siempre fue difícil encontrar zapatos de su talle. Hace años que la tumbona se rindió y solo usa zapatos de hombre. También medias de hombre. Creo que por eso nos atrae un poco su aspecto de leñador, de mujer árbol de tronco grueso, las manos curtidas, las uñas anchas y cortas, con heridas cerca de la cutícula. No sé a quién salimos tan pequeños, quizás se alimente de nosotros. Somos su vitamina y su proteína, nosotros sus hijos. Nuestra madre se ensancha y nos deja flaquitos, nos gana el margen y se lleva 1 centímetro por día. Es una conquistadora lenta que te come de a poco, pero nunca demasiado. Oigo desde mi cama las pisadas de mi madre yendo y viniendo por la casa, el ritmo atropellado de un pie izquierdo que no se pone de acuerdo con el derecho. Una madre de 6 ruedas que derriba los alambrados. Por eso le decimos tumbona. Mi madre te come el espacio. Al mediodía ya le duele la cabeza y ella no sabe por qué. Se autocansa. Es un deporte el autocansancio para noquearte a ti misma. Golpear, golpear duro el piso como diciendo, acá estoy, dice en cada paso y enfatiza tanto su presencia que la presencia elige desaparecer. Fuimos niños en una casa muy chica y el pasillo no daba para 2 cuerpos. Ella pasaba golpeándote su cadera contra tu hombro, a veces gritando, permiso, rato después de haberte tumbado. Mi madre máquina no pide permiso, no usa explicaciones. Tumba, tira, demuele, no dialoga. Me encanta Me la encanta. construcción de la mamá, que es esta mujer que abarca toda la casa, independientemente del espacio físico, el emocional, el psicológico, el mental, y ella regresa después de 10 años y lo único que quiere es sacar a sus hermanos de ese lugar porque sabe que esa casa hace mal. En algún momento ella dice, soy la única que cocina en esta casa, pero a propósito hago el arroz quemado, la sopa aguada, la carne sin sal, porque quiero que se aburran. Esa es la manera de hacer que la gente no regrese. Uy, Y mis no, hermanos son tan híjole. aburridos y quieren esta vida que no les importa y se siguen quedando. Viene de una ruptura muy culera que tiene con alguna novia y por eso regresa a casa de su mamá. ¿Cómo tienes que regresar a ese lugar que es probablemente el único que tienes, no necesariamente el más seguro, pero el único lugar que tienes después de una ruptura? Y ella en este universo está construyendo como esos momentos en donde estás cuestionando todo, ¿no? Tu vida, tus nuevas relaciones, a tus nuevas vecinas, la nueva mamá que tienes, porque 10 años después tu mamá es diferente, ¿no? No es la misma mamá que tienes hace 10 que te fuiste, a tus Y tú hermanos, eres diferente, claro. claro. Y siempre hemos hablado de que estamos un poco cansadas de que nos vengan a hacer las constelaciones familiares las autoras, pero creo que este libro sí es diferente porque no está hablando de la mamá y de su relación, está hablando del espacio que construye una mamá adentro de la vida de sus hijos, ¿no?
Cuenta cómo hay momentos en la noche donde está la mamá en medio y los dos hermanos a un lado viendo la televisión. Y ella dice, qué espectáculo tan inhumano. O sea, ¿por qué estoy viendo esto? Mi mamá ocupa todo, ocupa a mis hermanos, no me los deja para mí. O sea, desde ese espacio ella está construyendo a la mamá. La mamá no es malvada, más bien la mamá Ajá. ocupa mucho espacio. Eso, ocupa mucho espacio. Ah, no, es que yo justamente me acordé de este libro que se llama La mujer habitada de Yoconda Belli, nicaragüense, no sé si lo leíste, que este libro también habla de esta madre ausente, del símbolo del silencio, que es muy patriarcal, y justo que no es la villana clásica, la que nos podemos imaginar, pero sí es esta figura materna distante, opresiva en su silencio, en su conformidad, que al final pues sí también termina siendo un poco un eco de una tradición que condena un montón de cosas, sobre todo en Latinoamérica, el deseo femenino, el pensamiento crítico, me fui directo a ese libro, pero no, ahora me interesa más el que tú recomendaste. Y hay un momento del libro que es un antes y un después porque la mamá le pasa algo. No les voy a decir qué, pero a la mamá que tumba, que tira, que le dicen la tumbona, que ocupa todo el espacio, llega un momento en que le pasa algo y toda la dinámica de la casa cambia, la mentalidad de ella cambia, la protagonista cambia. Y este momento en donde cambia y se da la vuelta, y es un libro bien chiquito porque son 130 páginas, ¿eh? Me parece que Gabriel Escobar está escribiendo un novelón. A ver, yo como les dije al principio, tengo un poquito de temas porque de pronto, híjole, ponía unos párrafos demasiado mamertos, si le quieres decir, ¿no? Yo decía, ay, esto Muy acá, muy muy, acá. muy azotados. Que yo decía, te lo pudiste haber ahorrado, hermana, pero se lo Ah, perdono porque la historia es una historia de desgracia, de soledad, de desahuciarte de tu madre también un poco y sobre todo de tu familia. Está hablando porque están los antepasados de la mamá y por qué es así, por qué ocupa tanto espacio. Está tratando como de contar a medias de dónde venía su familia, qué origen tenía, porque tienen un origen judío. Pero hay algo que menciona que yo no sabía de la historia, pero es la masacre de no sé pronunciarlo, Jedwabne en Polonia. Resulta que los mismos vecinos, Gina, tus mismos vecinos católicos encerraban a los judíos que vivían en la comunidad y les prendían fuego. Y su familia, las tías, abuelas de la mamá, pasaron por ese incendio. ¿Y qué tiene que ver, no? Como todo eso es lo que te decíamos al principio, nombre es destino, como toda esa vibra que traen tus generaciones anteriores, tus genes anteriores, ¡pum!, se van a convertir ahora. Lo subrayé todo, de derecha a izquierda. Pero bueno, amiga, pues eso es todo lo que traemos. Nos vemos la próxima semana. muchísimas gracias, Chacharets, por escucharnos. Ya saben, estamos en YouTube. Pónganle compartir, hagan comentarios los que ustedes quieran y les respondemos poquito a poco en un Monster. Muchas gracias por una semana más. Yo soy Gina Jaramillo y nos encontramos en la que viene. Oigan, pónganos en YouTube, por favor, vayan, suscríbanse, pónganse comentarios, denos like. No pretendemos ganar dinero ahí, simplemente es una manera más de darles otra plataforma, pero ¿por qué no? Está padre tener también audiencia allá. Déjenlo en los comentarios y nos vemos la próxima semana, amiga. Que tengan ¿Es un correcto? gran principio de semana. Vámonos a leer.